Saludos, me complace saludarles. Abordaremos una pregunta que a más de uno nos debe rondar en la cabeza: ¿cuál debe ser el enfoque adecuado en relación entre la espiritualidad y el sexo? Esta cuestión puede ser considerada compleja. Envío un cordial saludo. De antemano, permítanme disculparme. ¿Qué opinan sobre la conexión entre la espiritualidad y el sexo? Es un tema genuinamente intrigante. Para comenzar, es fundamental reconocer que, en el ámbito de la espiritualidad, adquirimos una percepción más profunda de nuestra identidad. Muchas personas llegan a comprender que son seres celestiales encarnados o manifestaciones de seres celestiales encarnados, lo que les permite apreciar aspectos significativos de su existencia. Esto incluye la conciencia de tener una gran energía sexual. Al elevar su frecuencia espiritual, se percatan de la abundante energía espiritual que posee. La meditación se convierte en una herramienta valiosa para aprovechar esta energía y establecer conexiones más claras y accesibles. A través de esta práctica, se pueden abrir campos dimensionales para brindar apoyo a personas que enfrentan enfermedades. Al hacerlo, se solicita que se revele qué está afectando a la persona. Durante este proceso, se escanea a la persona, aunque es importante aclarar que en este momento no estamos haciendo referencia a la energía sexual. Esto permite identificar posibles desequilibrios, como manchas o problemas de salud, e incluso en algunos casos, tumores. En estas circunstancias, se puede invocar al Altísimo o al Padre. Al hacerlo, y tras un proceso de purificación, se procede con la compañía, en ocasiones, de ángeles u otras personas. Usualmente, este trabajo se lleva a cabo de manera conjunta entre dos personas físicas, aunque también se puede realizar de forma remota mediante videoconferencia o llamada de audio. Durante esta labor, se solicita la guía de los espíritus y se determina la acción requerida. En ciertas situaciones, es necesario lidiar con parásitos astrales, algunos de los cuales se asemejan a pulpos y drenan la energía sexual de las mujeres. En estos casos, se procede a su extracción, se los aísla y se pide a los ángeles que los trasladen a un lugar donde no puedan causar daño ni consumir la energía de la persona afectada. También existen otros parásitos que tienen características similares a lombrices gigantes, y se aborda la situación de manera análoga. En primer lugar, se procede a limpiar a la persona de parásitos astrales, y en la segunda instancia, se inicia el proceso de sanación. Durante este proceso, se cierran las brechas en el cuerpo astral y en los diversos cuerpos que existen, lo que permite avanzar hacia la recuperación. Por ejemplo, hemos tratado casos de personas con pie diabético que ha llegado a la gangrena, y en colaboración con otros compañeros físicos, hemos realizado intervenciones espirituales. Gracias al Altísimo, en lugar de amputar la pierna, se ha logrado salvarla. Personas que previamente no podían caminar han recuperado la movilidad. Incluso hubo un caso en el que se tuvo que reconstruir hueso por hueso después de un accidente automovilístico. Solicitamos la intervención divina para salvar la vida, y en algunos casos, hemos conversado con el espíritu de la muerte. En algunas instancias, se ha conseguido salvar la vida de la persona y está logrado recuperarse. Sin embargo, en otros escenarios, el espíritu de la muerte manifiesta su deber de cumplir con su tarea llevándose a la persona. Consultamos si existen impedimentos y dejamos la voluntad del Padre. La mayoría de las veces, las respuestas son similares. En ese sentido, cuando el espíritu de la muerte se encuentra en tal posición, se permite que realice su labor, puesto que es su cometido. Con respecto a la energía sexual, esta es notablemente más potente, llegando a ser de 10 a 20 veces más intensa que la energía a la que hacíamos referencia previamente. Tras un orgasmo, se experimenta un excedente de energía que ya no es de naturaleza sexual, sino espiritual. En ese momento, el cuerpo alberga una cantidad significativa de energía que puede transformarse y utilizarse de diversas maneras, como abrir portales, viajar a diferentes lugares, sanarse a uno mismo o activar el ADN. Las personas emplean esta energía para una variedad de propósitos. Generalmente, se hace referencia a este acto como hacer el amor, ¿verdad? Además,
es habitual que esta experiencia se comparta con una pareja única. ¿Por qué? Porque cuando dos personas se unen de manera sabia y completa, siguiendo la enseñanza del primer capítulo de la Biblia sobre convertirse en una sola carne al unirse, comparten sus espíritus. Si tanto tú como tu pareja ya no tienen otros espíritus, entonces ambos están purificados. Sin embargo, cuando se tienen múltiples parejas, cada unión conlleva la transferencia de espíritus de la otra persona a ti, lo que resulta en la acumulación de una variedad de espíritus en tu entorno. Esto se debe a que estos espíritus pasan de una persona a otra con la que mantienes actividad sexual. ¿Qué sucede si has tenido relaciones íntimas con 5, 10 o incluso 20 personas? Has compartido espíritus con todas ellas, y estos espíritus se mueven de un lado a otro, ¿verdad? En algunas ciudades europeas, es común encontrar un tipo de espíritu que se manifiesta con frecuencia, los espíritus de los caninos, aquellos que fueron animales en vida antes de su fallecimiento. Sus espíritus persisten en la existencia de las personas y adoptan comportamientos similares a los de los perros. Es por esta razón que en el Apocalipsis se menciona que ningún perro entrará en el reino de los cielos, ya que este tipo de espíritu reside en muchas personas. ¿En qué consiste este tipo de espíritu? Es similar a los perros que no se comprometen en relaciones sexuales a largo plazo, sino que tienen encuentros ocasionales. Pueden ser cariñosos en un momento y mostrar agresividad en otro. En este contexto, es fundamental cuidar de tu sexualidad. Algunas personas, como viudas o divorciadas, han expresado su satisfacción al disfrutar de su sexualidad sin necesidad de compartirla con otra persona. Han tenido sus experiencias previas y en la actualidad se enfocan en disfrutarla de manera individual, lo que contribuye a elevar su energía y su frecuencia espirituales. Muchas personas emplean la música y otros medios para disfrutar de su sexualidad sin depender de otra persona y aprovechan esta energía para diversos fines, como la sanación o el incremento de su energía espiritual. La otra forma de energía espiritual se canaliza durante la meditación, permitiendo la apertura de portales para asistir a otras personas. Jesús, por ejemplo, impartió enseñanzas espirituales a sus 12 apóstoles y posteriormente a otros 70, sumando un total de 82. Jesús ascendió, y en ese momento en el aposento alto, se encuentran 120 personas que son discípulas, todas con un nivel avanzado en meditación y sanación. Comparten un compromiso de enseñar y practicar la espiritualidad. Este proceso es similar a lo que debemos aprender, convertirnos en personas espirituales que puedan ayudar y enseñar a otros. Si has llegado a este canal, es porque el Altísimo te ha dirigido aquí con el propósito de que también puedas ser una luz en medio de la oscuridad. La espiritualidad y la sexualidad son aspectos esenciales de la experiencia humana, y cada individuo puede explorar y definir la relación entre ambos según sus creencias y experiencias personales. La comprensión de cómo estos dos aspectos se interconectan y se utilizan puede llevar a un mayor autodescubrimiento y crecimiento espiritual. Es un placer saludarte y enviar un fuerte abrazo a todos ustedes. Si tienen más preguntas o inquietudes sobre estos temas, no duden en hacérmelas saber. Que el Altísimo les bendiga. Hasta luego.